Bueno, buenos días a todos. Gracias, Julián. Gracias, Miguel. Gracias por invitarme a estar aquí. Ayer me lo pasé muy bien y, bueno, sabes que siempre vengo a la gala. Casi siempre, creo que fallé solo una vez porque no pude estar. Y para mí es un gran honor estar con todos vosotros y ver y sentir lo que sentí ayer, ¿no? Y lo que vi ayer. Miguel, muchísimas gracias por tus palabras. Si te presentas tú tendré un problema serio, pero bueno, como ya has dicho que es broma, ya está. Segundo, todo lo que tú has dicho lo corroboro al 100%. Y te felicito, sabes que tienes mi aprecio, mi respeto y mi cariño. Nos conocemos hace mucho tiempo. Cuando estaba ya en Castilla y León creo que ayudé mucho a la integración en mi deporte, que en aquel momento era el judo de los ciegos. Sabes que entrenábamos y competíamos en igualdad de condiciones. Varios de ellos luego fueron campeones olímpicos en Barcelona. Y sabes que cuentas con todo mi apoyo personal y con el del Comité Olímpico Español en eso que tú defines mejor que nadie, que es la igualdad. Pero me gustaría hacer una precisión, que no la hago nunca, pero aquí la tengo que hacer, de algo que ha dicho Miguel, que no es totalmente correcto. El dinero de los premios en los Juegos Olímpicos debe de ser igual para olímpicos y paralímpicos. Lo firmo y lo reafirmo, pero no es de dinero público. En el tema de los olímpicos, el Comité Olímpico Español, de dinero privado de sus fondos, paga el 50% de los premios. No lo paga el Estado. He leído unas declaraciones que se paga Consejo, dinero público, COE, dinero privado, Televisión Española, y tengo que precisar que Televisión Española jamás pagó dinero para los premios de los deportistas olímpicos. Jamás. Luego, si son tres partes y yo pongo el 50%, alguien no está haciendo bien las cuentas. Los premios de Tokio, los premios de Río, 50%, igual que los anteriores, hubo alguna vez que lo pagó ADO, pero la mitad es dinero privado y lo pone el Comité Olímpico Español. Quisiera precisar ese tema y repito, afirmo y reafirmo, y lo digo en muy alto, que los premios tienen que ser iguales. Igualdad de oportunidades, igualdad de trabajo, igualdad en la competición, en la preparación, igualdad en los premios. Hecha esa precisión, que quiero hacerla, no por Miguel, al contrario, sino para que todos los periodistas lo conozcan y cuando se publique algo, que sepáis la verdad, vamos a hablar de lo que nos trata la invitación que me ha hecho Julián. Miguel ya ha explicado muchísimas cosas. Yo voy a hacer un repaso breve de la historia de los deportistas olímpicos en los Juegos, luego hablaremos un poco de Tokio y luego hablaremos de la organización, los cambios que hemos sufrido y la importancia que ha tenido y la dificultad que ha tenido la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Miguel siempre dice que primero vamos los olímpicos para preparar todo y luego le ponemos alfombra roja y llegan los paralímpicos que ya lo tienen todo, ya han pasado todo. Pues la verdad es que antes no creo que fuese así, pero sí que en los Juegos Olímpicos de Tokio ha habido muchísimas cosas que hemos tenido que salvar, que en la primera semana fueron muy duras, la segunda semana un poco menos duras, y estoy convencido, Miguel, que cuando llegaron tus deportistas pues ya se pudo hacer con más tranquilidad y sobre todo con no tanto rigor, en medidas que verdaderamente eran un poco preocupantes. Vamos a empezar primero, muy brevemente, por la historia, ¿no? A lo largo de las 29 ediciones de los Juegos Olímpicos, España ha participado en 23. Ha participado con 3.977 deportistas y ha conseguido un total de 168 medallas y 400 diplomas. Antes no había, sobre todo al principio de los Juegos, no había medidas clasificatorias como ahora. La vez que más deportistas tuvimos fue en Barcelona con 421. Recordar que en Barcelona el país organizador participa con todos los equipos y bueno, no hay una selección previa. A partir de ahí ya hay con criterios de clasificación. La vez que más deportistas hemos llevado ha sido en Tokio con 328, luego Atenas con 316 y luego estaba Río con 309. La participación global que tenemos en los Juegos Olímpicos de estos deportistas que he comentado antes, de los 3.649, 2.721 son hombres y 928 mujeres. La media global está en un 74,6% los hombres y un 25,4% las mujeres. Pero si vamos a los últimos Juegos,
Ahora el Comité Olímpico está hablando de igualdad, continuamente de igualdad, entre hombres y mujeres. Está poniendo las pruebas y los cupos para que haya una igualdad total. Yo creo que ahí el Comité Olímpico Español, el deporte español ya se había adelantado, porque si veis los últimos datos, ahora en Tokio ha sido un 58-42, pero es que en Río fue un 53-47, eso es prácticamente un 50%. En Pekín fue un 58-42, es decir, estábamos en el 50 y pico contra el 40 y pico, hombres y mujeres, que significa que sin que sea la medida exacta el 50%, la participación de la mujer en España ha aumentado de una forma exponencial en el alto nivel y en los Juegos Olímpicos, sin ninguna duda, es su mayor reflejo. Siempre que hablamos del deporte en España, hablamos que hay dos periodos, antes de Barcelona y después de Barcelona. Y siempre me gusta enseñar este dato porque es importante. Antes de Barcelona habían participado 1.425 deportistas y se habían conseguido 27 medallas y 104 diplomas. Es decir, con un 36% de deportistas se había conseguido el 16% de las medallas y el 25% de los diplomas. Después de Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pekín, Londres, Río y Tokio, ha participado un 64% de deportistas y se han conseguido el 84% de las medallas y el 75% de los diplomas. Luego el gran salto, como todos sabéis, pero esto lo refrendan ya los números, es en Barcelona. Del 16% de las medallas hemos pasado al 84% y del 25% hemos pasado al 75%. Y ahora un dato importante que destacamos muchísimo, y sobre todo en las 3 últimas ediciones. A la vuelta de los Juegos, todo el mundo insiste en las medallas. Y yo creo que las medallas no es ni la clasificación final, debe de ser el parámetro para medir un país. Sobre todo si medimos por medallas de oro. Quiero recordaros que hay países, en anteriores Juegos en esto no lo ha ido tan bien, en velocidad, que sacaban medallas de 100, 200, 400 y con 8 atletas te sacaban 10 medallas y 6 oros. Y les considerabas de los primeros del mundo. Y no es verdad. Yo creo que en mi criterio, o no es una verdad absoluta, en mi criterio primero hay que ver el nivel de clasificación. ¿Cuántos deportistas clasificas? A partir de ahí, ¿cuántos deportistas llevas con posibilidades de medalla? A partir de ahí, los resultados, las medallas y los diplomas. O sea, nosotros no podemos obviar a los finalistas, no podemos insistir continuamente de que un cuarto puesto es una medalla de chocolate y que un octavo puesto no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Si mañana hiciésemos una competición en el mundo de médicos, de doctores, de periodistas, de fontaneros, de ingenieros, y hubiese millones en el mundo practicando esas benditas profesiones, fuesen a los Juegos Olímpicos 11.000, o a los Juegos, o al Gran Congreso, y un médico que operase de corazón, por ejemplo, quedase entre los 8 primeros, de cuando volviese a nuestro país, de la demanda que iba a tener para que lo operasen de corazón, podían vivir 6 generaciones. Y nosotros en el deporte no somos conscientes de lo que es en unos Juegos Olímpicos ser finalista, estar entre los 8 primeros. Y a la hora del baremo no se cuenta. Eso no me parece, y hay muchas voces que estamos clamando en eso, no me parece justo. Nosotros, hay un dato importantísimo para mí. Este año en los Juegos, en Tokio, el 56,4% de los deportistas que han ido a los Juegos está clasificado entre los 8 primeros. Pero es que en Río era el 56,6%, en Londres el 52% y en Pekín el 54%. Y en la media global de todos los Juegos, desde que hemos empezado a participar, el 46,8% de los deportistas han venido estando entre los 8 finalistas. Yo creo que eso es un gran éxito para medir el nivel de un país. ¿Que luego sale la medalla? Fenomenal. Pero cuando estamos con la medalla, que sea de plata, y cuando estamos con la de plata, ¿por qué no de oro? Evidentemente. Pero nosotros somos un país que tenemos lo que tenemos, 45 millones de personas, o 46 millones de personas, y que a la hora del medallero nos tenemos que mirar a nosotros mismos, no compararnos con el exterior. He oído unos comentarios, algún artículo maravilloso de algún gran investigador que nos compara con Italia, porque Italia ha pegado una gran explosión ahora.
Pero ¿cómo nos vamos a comparar con Italia? La subvención que reciben las federaciones en Italia en un año es 2,5 veces lo que recibe España en 4 años. ¿Cómo nos vamos a comparar con Italia? No hablamos ya de las estructuras. Los deportistas italianos, lo sabéis, con los carabinieris, tienen la posibilidad de estar cobrando un sueldo del ejército y el día que además dejan su profesión, tener otra profesión al lado. Y ya lo último, ¿cómo nos vamos a comparar con países que desde hace muchos años la política deportiva la lleva el Comité Olímpico del país? El gobierno legisla, el gobierno da dinero y hace el control público del dinero. Pero Italia, Alemania, Holanda, los países nórdicos, Japón, Corea, Brasil, Croacia, hoy la gran mayoría de los países, en la política deportiva la lleva el país. La estructura está adaptada para poder desarrollar una gran política deportiva. Hoy vivimos en un país maravilloso que es España, en donde todo está transferido, en donde el deporte base, la formación, el deporte escolar, el talento depende de las comunidades autónomas y ayuntamientos, en donde las federaciones españolas tienen mucha menos capacidad que en esos países para hacer una labor desde la base, detectar el talento, la formación, su 15, su 17, su 19, su 21. Estamos hablando de otro nivel, dentro de lo que nosotros tenemos. En ese cociente, que yo insisto siempre, resultados-inversión, somos el primer país del mundo. Y en el ciclo anterior hemos sido considerados el primer país del mundo en deportes mediáticos. Y tenemos, y ayer los hemos visto, por eso yo insistí, Julián, en algo que a veces el decir primero campeón olímpico no refleja lo que tenemos. Nosotros en muchos deportes tenemos al mejor del mundo. Ayer varios estaban aquí. Lo que ha hecho Sandra en los Juegos. Yo hablo de deporte olímpico, ya lo he explicado muy bien, sin ninguna duda con ejemplos tan claros o más claros que los nuestros, Miguel. Pero ayer aquí tenías a Sandra, el haberle ganado a la japonesa en Japón en gatas, eso es imposible de pensar. Pero es que porque gana Sandra no gana Damián, porque si le dan los 2 oros de España no salen los jueces del Budokan. Pero es que Damián era el mejor del mundo. Ayer ha subido la reina del atletismo mundial, Ruth. Oyes, ayer ha subido el mejor portero del mundo, Iker Casillas, los mejores entrenadores, Jesús del Moral, Vicente del Bosque. Eso es España. Pero no nos podemos comparar en número cuantitativo con otros países, porque entonces tenemos que poner qué estructuras tiene usted y qué dinero dedica al deporte. Y veríais la importancia que tienen los resultados del deporte español. Repito, este dato de finalistas os pido que lo contempléis porque es un dato verdaderamente importante. Y ahora ya hablamos de Tokio. Tokio al final hemos llevado una expedición de 328 deportistas. Nuestros cálculos estaban entre 300 y 310. Al final se produjeron una serie de deportistas clasificados de estos de última hora que hay en algunos deportes. Alguien no puede ir, hay una plaza libre y al final fuimos hasta 328 deportistas. Una competición muy numerosa, una expedición muy numerosa y sabéis, todos conocéis los resultados, las 17 medallas, los 3 oros, los 8 platas, los 6 bronces y los 42 diplomas. En donde es muy importante destacar los 8 cuartos puestos. Es decir, hemos tenido, lo habéis visto y lo habéis seguido, a deportistas que han perdido esa medalla en el último segundo, en los últimos 2 segundos, que verdaderamente te deja un amargo sabor, ¿no? Y luego esta expedición, estos Juegos, que luego hablaremos de lo más duro, han impedido que deportistas que son claros candidatos a medallas, antes hablaba de los deportistas, ayer estaba aquí Carolina. El caso de Carolina es la mejor jugadora del mundo de bádminton en un país en donde no había bádminton, que ahora está empezando a desarrollarse. Y ahí tienes a la mejor jugadora. La ausencia de Rafa Nadal, la ausencia de Jon Rahm, la lesión 3 días antes de los Juegos de Orlando, candidatos los 4 a medallas de oro. Pero bueno, estos son los resultados que hemos tenido y sinceramente nos encontramos y nos sentimos enormemente satisfechos, nosotros y toda la expedición, como he tenido la oportunidad de comprobar allí. Ha habido una grandísima sorpresa, que ayer estaba aquí, Alberto, pero no era un gran candidato, estaba para diplomas, sí,
Quizá, dicho por su entrenador y por su presidente, la prueba de las 3 que hay en la que él era menos fuerte era en velocidad, y es la primera que hizo y quedó el número 1. A partir de ahí la medalla ya estaba en sus manos, porque la dificultad en las 3 pruebas, en las otras 2, eran su fortaleza. Fue una gran sorpresa, positiva sorpresa, enorme sorpresa, igual que otra chica que estuvo ayer aquí, Adriana, que asombró al mundo del taekwondo con 17 años la competición que hizo, y quizá esos 17 años son los que le impidieron sacar el oro cuando faltan 3 segundos y va ganando, ¿no? El deporte de equipos, que quisiera hacer una alusión a ellos, 9 equipos hemos llevado, los mismos que hemos llevado a los Juegos anteriores, y en los 3 últimos Juegos, excepto el país organizador que lleva a todos los equipos, Estados Unidos, Australia y España. Para daros una idea de la potencia que somos como deporte de equipo, pensar que en Europa, que es el continente más fuerte, saca en todos los Juegos más del 50% de las medallas. Europa, el segundo país en número de equipos clasificado, era Rusia con 6 y el tercero Francia con 5. La fortaleza del fútbol español, del balonmano español, del baloncesto español, del hockey, del waterpolo, siempre está ahí, y todos son diplomas. Bien, pues ahora, mientras pasamos a hablar... solo 2 datos también importantes que os gustarán. Tenemos en este momento 2 deportistas con 5 medallas, los deportistas más laureados, Saúl Cravioto y David Cal. Bueno, Saúl ha dicho que va ahora con el K4 a París, espero que Saúl pase a la 6ª medalla. Y con 4 medallas olímpicas tenemos a Mireia, que estuvo ayer aquí, Andrea Fuentes, Joan Llaneras y Arantxa Sánchez Vicario. Y luego un dato de deportistas que, aunque no tuvieron medalla, excepcional deportista, con 8 Juegos Olímpicos, Chuso García Bragado, y luego con 6 Juegos Olímpicos, Teresa Portela, que sacó medalla ahora en Tokio y ha dicho y se ha reafirmado allí mismo que la veremos en París, Manel Estiarte y Luis Álvarez de Cervera. Estos también forman, con todos los que nos han representado en los Juegos Olímpicos, parte de la historia del deporte español. Quisiera poneros un vídeo corto de las medallas de Tokio. Y ahora me gustaría hablaros de lo diferencial que ha sido la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Siempre es difícil, muy difícil, organizar unos Juegos Olímpicos, como 28 campeonatos del mundo a la vez,
en donde no todos los deportistas están concentrados, en donde no todos los deportistas están en el mismo país, en donde no todos los deportistas por su preparación quieren ir en las mismas fechas. Organizar unos Juegos es una verdadera locura. Pensar que con 328 deportistas la expedición se fue a más de 600 personas. ¿Qué pasa? Que estos Juegos, por el tema del COVID, ya nacen con tienen muchos problemas. El año 2020 empieza en marzo la gran pandemia. El Movimiento Olímpico Internacional en aquel momento no contemplaba la anulación, el traslado de los Juegos ni la anulación. Hay una reunión de los comités olímpicos de todo el mundo con el presidente Thomas Bach, salió además en la prensa nacional e internacional, en donde saben la relación que yo tengo con el presidente, pero le dije que había que contemplar la posibilidad de aplazar los Juegos porque los deportistas españoles no podían entrenar, estaban todos confinados. Y lo que dije es lo que siento, es que si no puedes entrenar no puedes competir. Y si no puedes entrenar en igualdad de condiciones, no vas a los Juegos con las mismas condiciones. Tomaron nota, en aquel momento había 8 países afectados fuertemente, en una semana 140 países. Cuando la dimensión de la pandemia era tan grande, de acuerdo con el comité organizador y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, decidieron el aplazamiento de los Juegos. Para nuestros deportistas fue un trauma, como me imagino para la mayoría de los deportistas de todos los países, pero no para todos los países. En los Juegos, en los campeonatos que se hicieron a nivel continental, en los Grand Prix o incluso en campeonatos del mundo, se vio la diferencia que había en la igualdad de preparación entre unos países y otros. Por eso había una gran inquietud antes de ir a los Juegos de cuáles eran nuestras posibilidades, porque yo defendía que no sabíamos, al no haber competiciones, no sabíamos cuál era el nivel de nuestros deportistas en las competiciones, pero tampoco sabíamos, y era lo que más me preocupaba, el nivel de otros deportistas que se estaban escondiendo, que no salían y que durante la preparación tuvieron la oportunidad, porque así se la dio su país, de poder entrenar en condiciones mejores que las nuestras. Hicimos un trabajo grande de reuniones con deportistas, prácticamente con todos los deportistas, varias reuniones, con entrenadores, con presidentes, un trabajo extraordinario que recordaréis con el ministro Uribes para la reanudación de las competiciones. En la primera fase era solo el deporte profesional, pero nadie entendía cómo se puede entrenar en fútbol o baloncesto y no se puede entrenar en tenis, no se puede entrenar en natación en una piscina, no se puede entrenar atletismo en una pista, en fin, no se podían entrenar en deportes cuyas condiciones sanitarias podían ser superiores y mejores a aquellos deportes que se habían permitido entrenar. La gestión del ministro, como que una reunión con 52 presidentes, fue verdaderamente fantástica y por eso se empezó la reanudación de las competiciones. Y luego, ya antes de los Juegos, la vacunación. El Comité Olímpico Internacional no puede obligar a vacunarse a la gente, pero sí se recomendaba, por nuestra propia responsabilidad y también porque íbamos a Japón y la sociedad japonesa estaba muy preocupada con el tema de la vacunación, vacunar a los deportistas. Empezamos con largas conversaciones con el gobierno, con el presidente del gobierno y con los ministros, y al final pudimos vacunar a los deportistas. Cuando nos encontramos con que daban el ok a los deportistas, no pongo encima de la mesa, los periodistas acreditados por el Comité Olímpico Español, que son los de prensa escrita. Cuando ponemos encima de la mesa los de prensa escrita, vienen los de televisión y los de las radios. ¿Cuál es el problema? Que ellos se inscriben directamente ante el Comité Olímpico Internacional. Llama al Comité Olímpico Internacional, ellos no tienen la lista y la tiene el comité organizador. El comité organizador se niega a dar la lista. No podíamos vacunar porque no sabíamos cuántos eran ni quiénes eran. Bueno, pues después de otra pelea dura con guantes de boxeo, pues nos dieron también la lista de los periodistas. Y cuando ya teníamos casi todo cerrado, hay 2 empresas en España de comunicación y de tecnología, Atos y OBS, que solo tenían 400 trabajadores que iban a los Juegos. Total, 1.920 vacunados. Y cuando ya todo estaba controlado, resulta que había un problema por las vacunas para no hacer agravios comparativos con la sociedad.
Al final, resumen, conseguí las 1.900 vacunas, bueno, más de 1.900, algunas se quedaron aquí para la sociedad española, y al gobierno español ninguna de las vacunas que pusimos a la expedición olímpica fue a cambio o a costa de las que tenía asignada para toda la sociedad. Para acabar de rematar, 2 o 3 días antes de los Juegos, antes de irnos a Tokio, había el gran debate si se inauguraban los Juegos o no, si los Juegos se iban a hacer o no, o incluso si se anulaban en la mitad de la competición. Todo eso generaba inquietud, todo eso generaba incertidumbre y todo eso generaba que la organización de los Juegos fuese verdaderamente más complicada que nunca. Allí, desde el principio, las medidas eran draconianas. Algún presidente que está aquí, como es mi hermano Paco, la sufrió. Estar en un hotel, desayuno, comida y cena, con un cartón a la puerta de la habitación, ¿no? En el comité, para no mezclarse con la gente, no mezclarse con nadie. En el hotel que tenía el Comité Olímpico Internacional, las medidas eran semiduras. En el hotel que teníamos para los comités olímpicos, presidentes, secretarios, eran un poco menos duras. Pero era el día a día, el control sanitario, el control de saliva todas las mañanas, el control con la aplicación para ver en dónde estabas cada día, en cada momento, a ver si estabas en los sitios que tú habías marcado o no estabas. Además, era efectivo. Un miembro del Comité Olímpico Internacional se salió de un sitio yendo a una embajada, que no fue a tomar copas, y al día siguiente tuvo la visita de la policía, que porque había variado su camino, ¿no? La primera semana fue de un rigor extraordinario, luego ya se fue relajando un poco las cosas y ya dependía más en las distintas instalaciones del responsable de la instalación, pero vivíamos una auténtica incertidumbre. Y la mayor que tuvimos, antes lo explicaba muy bien Miguel, en olímpicos, también paralímpicos, no hemos tenido ningún caso de COVID en los deportistas. Los controles previos han sido extraordinarios, pero sí hemos tenido COVID en personas que estaban al lado de los deportistas. El gran debate era cómo resuelves ese tema en los Juegos. El comité organizador, por lo menos en los Juegos Olímpicos, nunca dio ninguna explicación. Hay deportistas españoles que fueron con su equipo a los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Dio un positivo en el avión una persona, ellos iban en un avión regular, y el Comité Olímpico Internacional no sabía quién aíslas, si aíslas al que está detrás, delante, o aíslas a los que están a los lados. Eligieron en forma diagonal, y en esa forma diagonal cogieron a 3 deportistas españoles, le hicieron el control y nunca daban negativo, y les aíslan, tienen que dormir en una habitación solos, apartados de todos, y la paradoja viene que tienen que ir al entrenamiento en automóviles, en medios de comunicación, en medios de transporte, solos. Y tú dices, bueno, duermen solos, comen solos, van al entrenamiento solos y a las competiciones solos, pero en el entrenamiento entrenan con sus compañeros y en la competición compiten con los rivales. Con lo cual no tiene sentido que hagas un trayecto solo de 20 minutos o media hora o lo que sea y luego estés con los demás. Bueno, gracias a Dios eso se fue solventando, pero todo eso era lo que generaba una inquietud total que no nos permitía respirar ningún segundo del día. Y luego la propia organización. El ir para allá era un calvario, pero el venir para aquí era imposible de organizar, porque eso sí se cumplió en los Juegos Olímpicos, de que a las 48 horas de competir, de terminar tu competición, tenías que regresar. Bien, si vamos a una competición que conozco muy bien, como es el judo, el taekwondo, el karate, tú compites un día, con lo cual que tú sabes que ese día termina la competición, a los 2 días tienes que buscar vuelo de regreso. Pensar que se habían restringido los vuelos a Japón y que muchísimas compañías no volaban, entre ellas Iberia. Pero claro, ¿cómo programamos la salida de los deportistas individuales que tienen varias clasificaciones? O sea, clasificación, semifinal, final. ¿Y cómo controlamos y planificamos la salida de los deportes de equipo? Si no sabemos cuándo van a dejar de competir. Y claro, un deporte de equipo son 30 y pico personas. Y ahí hay 205 comités olímpicos compitiendo. ¿Cómo programamos que nuestra gente tenga vuelos para cuando ellos se tienen que marchar podamos darle cabida? Auténticamente una locura. Gracias a Dios se pudieron hacer las cosas.
Gracias a Dios el equipo del Comité Olímpico hizo un trabajo extraordinario y pudimos sacar a todo el mundo en la fecha prevista o lo más aproximada a la fecha prevista. Y quisiera terminar con los periodistas. Nunca, a lo largo de los Juegos, yo creo que llevo con el Comité Olímpico Español como presidente 8 Juegos, siempre hemos tenido una relación extraordinaria, pero extraordinaria es extraordinaria, pero nunca ni aproximado a lo que nos pasó ahora en Tokio. Primero, por el COVID, todos los medios de comunicación redujeron de forma drástica el número de periodistas que estaban allí. Un periodista no puede, si yo puedo llegar a 5 competiciones en un día, un periodista no puede llegar a 5 competiciones en un día. Había medios de comunicación con un periodista, medios de comunicación con 2 periodistas, medios de comunicación con 4 periodistas, que era imposible abastecer la información de todas las competiciones que se celebraban. Creo que transgredimos todas las normas que se pueden transgredir. Hemos recibido protestas incluso de medios por el trabajo que hicimos, pero nuestra obligación era darle servicio a todo el periodismo español y a través de todo el periodismo español a toda la sociedad española. Se grabaron lo que no se puede grabar, se hicieron vídeos impresionantes que han sido copiados y reproducidos por todos los medios de comunicación. Hicimos una rueda de prensa con más de 100 periodistas que verdaderamente me emocionó porque no era un trabajo de Comité Olímpico, medios de comunicación, sino que era un trabajo conjunto en donde todos compartíamos y todos nos dábamos información para poder darle a la sociedad española lo que pedía, porque fueron unos Juegos muy seguidos en España y en el mundo. Ayer no pude hablar todo lo que quería hablar porque fue todo muy deprisa y era imposible expresar lo que sentía, ¿no? Pero yo creo, Julián, que tenemos que ser conscientes de que el deporte español no es solo resultados. Hombre, está bien el debate Real Madrid-Atleti, pero es que ahí ganamos siempre los blancos, entonces tampoco es mucho debate. Lo digo por Julián, no nada más. O está bien el debate Cristiano-Messi o lo que sea, ¿no? Y yo soy un gran seguidor de esos debates y me gusta esa polémica. Pero el deporte español es mucho más que eso. Y en este momento tenemos una misión. Ayer explicaba, no hay mayor factor de integración, no hay mayor factor de cohesión, no hay mejor imagen de España que la que transmite el deporte. Y no hay mejor forma de conseguir la España igualitaria y social que queremos que utilizando el deporte y sus valores. Pero no lo digo yo, lo dice la sociedad. Por eso hoy en todas las retransmisiones lo más seguido es el deporte. Lo que nadie discute es el deporte. Y los grandes ídolos que cuando van por la calle son aplaudidos, parados, preguntados, son los deportistas. Pero eso es gracias a los medios de comunicación. Si no hubiese medios de comunicación, si no hubiese periodistas, no habría espectadores, no habría seguidores. Si alguien no contase la historia de Susana, de cualquier deportista, de Raúl, de cualquier deportista que tiene problemas, de Saúl, de cualquiera, no serían conocidos y no tendrían esa importancia que deben de tener o que tienen en la sociedad española. Por eso necesitamos un periodismo independiente y libre, que esa información la convierta en comunicación y que la comunicación sea capaz de ser entendida y que la tome como suya lo que le comunicamos, la propia sociedad. Necesitamos periodistas comprometidos y comprometedores de lo que es el deporte. Necesitamos deportistas dignos y dignificadores de lo que es el deporte. Necesitamos periodistas como vosotros, con pasión, con capacidad, con conocimiento, que vuestras imágenes, vuestras palabras, todo lo que dais, lo sigue la gente. Lo sigue mucho más de lo que se pueda pensar. Y que gracias al deporte, gracias al ejemplo del deporte, gracias a lo que el deporte y los deportistas significan para la sociedad, podamos avanzar. Yo siempre digo que hay debates que tengo claros. Uno de ellos es, y lo dije muchas veces, y lo sabe Miguel, no entiendo el tema de olímpicos y paralímpicos. Yo creo que hay que decir deportes olímpicos
en distintas fechas, porque es imposible juntarlos a todos por la magnitud de la organización, y que eso ya esté eliminado. Y segundo, el tema de la igualdad. Nosotros tenemos que defender la igualdad. Y la igualdad la defendemos a través del deporte. Y la España que queremos la defendemos a través del deporte. Y es la mejor forma de conseguir que España avance en la dirección adecuada. Termino. Nunca le agradeceremos suficientemente al fútbol el éxito de Sudáfrica. Nunca. Cuando ganamos el Campeonato del Mundo, la selección española, 14 millones de personas salieron a la calle. Recordar que había el gran debate de que alguien ponía encima de la mesa de no hablar de la palabra y el concepto España. La gente con la cara pintada, con los símbolos de España, nunca salieron más banderas a la calle. Se acabó el debate y salió el soy español, soy español, soy español. Podemos hacer mucho por nuestro país, pero solo lo podemos hacer si juntamos el deporte, a los deportistas, a las estructuras, con el periodismo. Esa es la intencionalidad, querido Julián. De vosotros depende la segunda parte. La nuestra la vamos a poner encima de la mesa cada día. Estoy seguro y convencido de que la vuestra también. Y ya termino con un pequeño homenaje, un pequeño vídeo que le hemos hecho a los periodistas que compartieron esos momentos de dificultad con nosotros en Tokio, que es una gran muestra del excelente nivel y de todos los periodistas y de todo el periodismo español, al que sin ninguna duda apoyo, aprecio y valoro. Buenos días, compañeros desde Japón, buenas madrugadas desde España. Gracias por estar en esta rueda de prensa, gracias por estar conectados al Zoom del Comité Olímpico Español y del canal YouTube del COE. Arrancamos ya, prevenidos, por favor. Tenemos ya a toda la prensa española conectada, chicos, vamos adelante. ¿Qué tal? Muy buenas. Desde Japón, aquí en el Estadio Olímpico de Tokio. Pero está dentro. Tenemos que hacer una prueba de sonido, por favor. Está todo preparado para que comience. Aquí en el Odori Park de Sapporo. Se ha hablado con él y esto nos ha contado. A continuación, regata final en 49er masculino. Con esto se acelera la carrera. Phil. David Jiménez, cadena COPE. Suerte para mañana. Ve al Musashi no Mori Park con els aficionats. Yo sí destaco que la organización ha sido perfecta o casi perfecta. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Medalla, medalla, medalla! Porque Ana estaba contentísima. Las magníficas vistas. Desde este Comité Olímpico Español virtual, con la intención de estar lo más cerca posible de todos vosotros en estos juegos tan diferentes y sobre todo con el objetivo de ofreceros la mejor de las coberturas. Tercer día de cuarentena en hotel y esperamos que el último. Si no hay complicaciones no estaríamos en los Juegos de Tokio, de verdad. O sea que aquí es día a día y salvando las situaciones. 21 años después. Bueno, saludos a todos. Oye, que lo agradecemos. Voy a ver si desde aquí se escucha, así no andamos intercambiando micrófonos.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Yo, como periodista, estoy encantado de haber podido asistir a estas dos conferencias magistrales por los datos que nos habéis dado y porque creo que, en el fondo, ha sido casi como rendir un tributo a esta profesión nuestra. He visto el vídeo final y el otro día algún compañero me decía: jolín, he hecho no sé cuántos Juegos Olímpicos y jamás habían tenido un detalle conmigo. Yo, Alejandro, me sentí representado en el Comité Olímpico por todos esos compañeros. Y en nombre de todos nosotros y de todos esos compañeros, agradezco muchísimo el homenaje que le disteis a nuestros colegas. Algunos nos caímos prácticamente cuando ya estábamos subidos al avión. Yo iba a haber hecho los Juegos Paralímpicos con un proyecto que tenía previsto, que era escribir un libro. Ahora me ha dado por escribir un libro, en fin, son cosas que le ocurren a uno. Lo tenía hablado con Miguel Carballeda, lo tenía hablado con Luis Leardi y lo tenía hablado con Santi Noya, el director del Mundo Deportivo. Y yo iba a ir a los Juegos Paralímpicos hace un año, pues para contar esas historias que nos ha contado Miguel y reflejarlas en un libro. Y claro, para eso necesitas tiempo con los deportistas. Y para eso necesitas poner el alma y el corazón en todo lo que escribes. Y claro, cuando las condiciones de trabajo en Tokio consistían en lo siguiente, lo ha dicho Alejandro: te dejaban la comida en la puerta de la habitación. Si te ibas a un sitio, el sitio no iba a ser a una tienda de souvenirs, el sitio podía ser a alguna parte del conglomerado olímpico donde se iba a disputar una prueba, tenías que advertirlo. Y luego la posibilidad que te dejaban de hablar con los deportistas consistía en lo siguiente: si tenías suerte, en zona mixta, con una jirafa, a no menos de 1,5 metros de distancia, hablar como mucho con él durante 90 segundos. Evidentemente, para lo que yo quería hacer, aquello no podía ser. Y no es que yo sea muy especialito, es que era eso. Tuve la suerte de hablar precisamente con Teresa Perales, de quien nos acordamos mucho, pues un día antes de que comenzaran los Juegos Paralímpicos. Ella ya estaba en Tokio y me preguntó que cómo lo iba. Y dice: oye, pues si vienes aquí lo podemos hacer por teléfono. Pero claro, yo lo puedo hacer por teléfono con Teresa, pero yo pretendía contar por lo menos 22 historias, ¿no? Aquello no pudo ser. Digo yo que ya tendremos tiempo, no sé si edad para cumplir con ese sueño. En cualquier caso, las cosas que nos quedan de los Juegos Paralímpicos, aludiendo a la cuestión económica, es que un cuatrocentista del Iber Rodríguez, paralímpico, cuando parecía que iba a conseguir medalla de plata, cuando parecía que iba a conseguir medalla de bronce, pues se quedó cuarto. ¿Eso qué significa? Significa que no cobra. Significa que no tiene acceso a esa cantidad económica que me consta que a Dalibert le habría venido muy bien, como estoy convencido que a cualquier deportista paralímpico u olímpico llegar al bronce, a la plata y no digamos al oro, pues le supone un ligero cambio en su vida importante, porque a nadie le amarga un dulce. Es cierto, como dice Alejandro, que hemos tenido no sé cuántos diplomas, perdona que no me he quedado con la cifra, 160... Ahora hemos tenido 42 diplomas. 42 diplomas, efectivamente. 160 y tantas son las medallas que hemos acumulado en la historia de los Juegos. Bueno, debemos estar orgullosos de ellos. El ejemplo que ha puesto del cirujano de corazón que va a una convención mundial y le eligen tercero del mundo. Ahora nos ha elegido a David Muñoz, primer cocinero del mundo, y como tenemos tantas estrellas Michelin y tantos cocineros, pues nos parece que todo es lo más normal. Bueno, pues no es normal. Lo que hacen nuestros deportistas y lo que hacen nuestras instituciones deportivas es algo extraordinario. Tan extraordinario como que ayer nos encontramos en Teruel rodeados de deportistas, de dirigentes de las instituciones deportivas más importantes de este país. Nos encontramos en el símbolo de la España vaciada. Desde luego no estuvimos huérfanos porque faltaran determinadas personalidades de la administración. Pero hombre, no estaría mal que cuando
venimos los periodistas deportivos portando el estandarte de la España vaciada y nos venimos a Teruel, afortunadamente la respuesta que encontramos es la respuesta del deporte y la respuesta de los periodistas, que eso es lo que más orgullo nos produce. No tuvimos otras respuestas, o hubo respuestitas. ¿Qué le vamos a hacer? Ninguna queja, por supuesto, con las administraciones autonómicas y locales perfectamente representadas, pero insisto una vez más que aquí quien ha dado el do de pecho ha sido el deporte en toda su extensión. Lo dejo ahí y ahora sí, Alejandro. Julián, ¿me permites un segundo? Ayer te agradecí que hicieses una alusión al 7 de septiembre del 2013 en Buenos Aires, porque allí se decidió darle la candidatura a Tokio, ¿no? Hiciste un comentario de lo que era nuestra candidatura. Yo quiero recordar que el 7 de septiembre del 2013 presentamos Tokio, Estambul y Madrid, y que en aquel momento que allí se cambió todo, porque yo estaba defendiendo que los Juegos no podían organizarse como se estaban organizando. Recordaba y puse como ejemplo Río, en donde el gran debate fue que mi amigo Maglione, el presidente de la Federación Internacional de Natación, quería una piscina de con 50.000 espectadores. Y los de Río decían que cómo vamos a hacer una piscina si aquí nadie se baña en piscina. Entonces era una barbaridad, ¿no? Es un ejemplo claro de que el movimiento olímpico iba por un lado y lo que era la realidad social y económica iba por el otro. En aquel momento había una comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional y clasificó como la mejor candidatura, no nosotros, el Comité Olímpico Internacional clasificó a Madrid en segundo lugar con 8,7, en segundo lugar estaba 2 décimas Tokio y con 5,4 Estambul. Bien, perdimos, no perdimos, nos mataron en la votación, es de esos partidos de 9-1 y ya está. El día más triste probablemente como dirigente que pase. Al año siguiente, el 8 de diciembre del 2014 en Mónaco, se aprobó la Agenda 2020 en cuanto a organización de eventos deportivos. Y en esa Agenda 2020, que allí los periodistas extranjeros y los miembros del CIO decían esto era lo que Madrid tenía en su candidatura, en esa Agenda 2020 todo lo que Madrid pensaba de organizar unos Juegos está plasmado. De hecho, hoy con lo que hay con la Agenda 2020, Madrid podría hacer unos Juegos extraordinarios haciendo solo una villa olímpica. No tenemos piscina olímpica, el Sant Jordi. No tenemos velódromo, Valencia o Palma de Mallorca. No tenemos lo que más cuesta de todo, lo más caro, la pista de remo y de piragüismo, no pasa nada, Sevilla, Seu d'Urgell. Eso es como está ahora planteado. Mínimas inversiones para organizar unos Juegos. Japón ganó, este dato os va a gustar, Japón ganó diciendo que tenía 30.000 millones de dólares en el banco para instalaciones deportivas, para los Juegos. Lo dijo el 7 de septiembre. El 8 de diciembre, cuando se aprueba la Agenda 2020 con los principios de Madrid, al día siguiente, y mirar la hemeroteca, Japón sacó un comunicado diciendo que el Estadio Olímpico bajaba el presupuesto en 1.000 millones de dólares. A los 3 meses sacó un comunicado, a remo y a piragüismo le habían prometido una lámina de agua con suelo retráctil. La lámina son 2 kilómetros y pico. Sacó un comunicado diciendo que la lámina se quedaba quieta y que ni retráctil ni nada. Y a los 6 meses sacó un comunicado diciendo que se iban a reutilizar las instalaciones del 64. En resumen, dicho por el propio comité organizador, de 30.000 millones lo hicieron con 11.000 millones. Y los que estuvimos en Tokio hemos visto utilizar teatros para competiciones y utilizar instalaciones que luego se desmontan para hacer la menor inversión posible. ¿Por qué digo esto? Porque agradezco tu gesto de ayer. Agradezco que presentásemos la mejor candidatura, que no nos dieron los votos, pero nos dieron la razón, y la razón está hoy aquí. Y segundo, agradezco que no hubiésemos ganado. Porque déjame que te diga, hacer con el COVID los Juegos en Madrid sería un poco complicado en esta situación. O sea, que dicen que hay bien que por mal no venga, otros dicen que hay mal que por bien no venga.
Yo creo que sufrimos en Buenos Aires, pero vaya liberación que hemos tenido. Solo quería explicar eso. ¿Vale?